Vamos a reiniciar esta sesión de ponencias. Les pido su atención. Y a la vez le pido al ingeniero Víctor Suárez Carrera y a nuestro compañero Juan Carlos Santos Rico, por favor, pasen al frente. Su atención, por favor. El tema de la ponencia que va a dar el ingeniero Víctor Suárez Carrera es la integración de actores, estrategia necesaria para enfrentar la globalización. Le voy a ceder este micrófono a Juan Carlos para que haga la presentación y proceder a la presentación. Adelante, Juan Carlos. Buenas tardes. Pues bueno, vamos a continuar con este evento. La verdad es un gusto y un placer estar aquí con ustedes y bueno, pues para tomar diferentes temas que son de su interés. El día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Víctor Suárez Carrera, que nos acompaña. Él es director ejecutivo de la ANEC, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo, y es miembro de la campaña Sin Maíz No Hay País. El ingeniero tiene pues mucha experiencia, muchos años que ha estado trabajando con la ANEC. La verdad no recuerdo cuántos años, pero fácil, no sé, 15, 20 años. Él ha estado siempre al pendiente de los diferentes problemas que se tienen, tanto en la producción como en la comercialización del maíz. Y bueno, pues él ha estado participando. El día de hoy nos presenta el tema, la integración de actores, estrategia necesaria para enfrentar la globalización. Entonces, bienvenido y le damos aquí un aplauso para recibirlo. Muchas gracias a Juan Carlos por su amable presentación. Muy buenas tardes a todos, a todas, en este importante seminario internacional sobre el maíz. Agradezco a SICASA y a Miguel Trejo Luna la invitación para participar en esta importante reunión. El tema es muy importante. Hablar del maíz es hablar de México, hablar del futuro del maíz es hablar del futuro de México. Voy a hablar sobre el tema de la integración de los actores y particularmente a presentar una estrategia necesaria para enfrentar la globalización. Voy a dividir mi intervención en 4 partes. Muy brevemente, ¿qué balance podemos realizar después de 30 años de una política agroalimentaria determinada en México y 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en nuestro país y en nuestro sector? En segundo lugar, antes de entrar al tema central, quiero comentar con ustedes un tema, si es posible o no, la autosuficiencia alimentaria en México y en particular la autosuficiencia maicera y cómo, a través de qué modelo, a través de qué estrategia. Y finalmente entrar a la parte de la integración de cadena de valor en torno al maíz, pero una nueva estrategia de integración que haga a un lado a los monopolios. Ya dejemos de pensar en los monopolios, que cada vez que pensamos en ellos los hacemos más fuertes y nosotros nos hacemos más débiles. Entonces, es una estrategia para cómo avanzar en la integración de actores para enfrentar la globalización. Otro camino, otra manera. Y finalmente terminar sobre cuál debe ser el papel del Estado en la rectoría, regulación y ordenamiento de los mercados agrícolas. Bueno, lo
primero que tenemos que reflexionar es que el país, el sector agroalimentario, tiene 30 años con un determinado modelo de política agroalimentaria. Y en particular dentro de ese modelo tiene un Tratado de Libre Comercio que se signó y puso en marcha hace 20 años, ya casi 20 años, y que ese modelo pues ya es necesario evaluarlo a la luz de los resultados, a la luz de los hechos. Ya son 30 años, son 3 décadas. Ya no podemos decir que es demasiado temprano para evaluar si funcionó o no funcionó ese modelo. Ya son 30 años de modelo de libre mercado, 20 años de Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y los hechos están a la vista. Hoy el sector agroalimentario y el país están en una decadencia generalizada. Hoy casi importamos el 50% de los alimentos que consume el pueblo mexicano. Estamos importando 27,000 millones de dólares en alimentos cada año. 74 millones de dólares por mes que estamos sacando de nuestra economía e inyectando a la economía estadounidense y principalmente a las tesorerías de las grandes corporaciones agroalimentarias. 3 millones de dólares por día estamos sacando de nuestra economía campesina, de productores, de nuestra economía familiar, de nuestra localidad, de nuestra región, de nuestra economía nacional, para inyectarla a la economía de los Estados Unidos y a las tesorerías de las grandes corporaciones. Si seguimos por este rumbo, al 2030 estaremos importando el 80% de los alimentos que consume el país, según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Por otro lado, el sector agroalimentario en 30 años ha tenido un crecimiento promedio anual de 1.5 promedio de crecimiento. Prácticamente no hay crecimiento económico en el sector agroalimentario. Si a ese crecimiento económico promedio anual de 1.5% anual le descuentas el crecimiento demográfico, pues el crecimiento per cápita del sector es prácticamente nulo. No hay crecimiento en el sector agropecuario en México en los 30 años de neoliberalismo, de 1982 a la fecha, y en los 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es un fracaso absoluto. Esto también explica entonces crecimiento de la dependencia, estancamiento del crecimiento económico en el sector, pues esto es la explicación por qué ha caído la rentabilidad hacia los productores, por qué se ha visto a los productores a emigrar fuera del campo, a las ciudades o a los Estados Unidos, por qué ha crecido la desigualdad en el campo. Con el 30 años de neoliberalismo y 20 años de TLC, la desigualdad ha crecido en forma pavorosa. El hambre. Hoy ya reconocen que hay hambre en México y principalmente en el campo. Más de 30 millones de personas en México padecen hambre. Más del 80% de la población rural está en condiciones de pobreza. Entonces, si esto no es un elemento suficiente para evaluar la pertinencia de continuar o cambiar, yo no sé qué tenemos que evaluar. Por otro lado, hoy, después de 20 años de Tratado de Libre Comercio, de construcción de un nuevo mercado basado en el mercado libre, en la libre importación, en la privatización de las entidades públicas, en la eliminación de Conasupo, precios de garantía, bodegas rurales Conasupo, hoy tenemos un mercado más desordenado. El mercado de hoy es más desordenado que hace 5 años, que hace 10, que hace 15, que hace 20 años. Hoy tenemos un mercado cada vez más concentrado en pocas empresas. Contra la teoría de que la libre competencia se iba a establecer en México, pues hoy no hay libre competencia.
Hoy nada más hay competencia entre monopolios en todo caso. Hoy la única certidumbre en los mercados es la incertidumbre. No es cierto que los precios a los productores iban a estar referidos a los precios internacionales. Esa es una falacia, una mentira. Si los precios internacionales van para arriba, al productor en México los precios son para abajo. ¿Quién nos explica eso? Pues nada más dos cosas lo explican, o tres cosas. Uno, la acción de los monopolios. Dos, la complicidad del gobierno con los monopolios. Y tres, la desorganización de los productores. Entonces, ya necesitamos, compañeros y compañeras, reconocer que necesitamos cambiar todo el modelo agroalimentario en México, el modelo de producción, el modelo de comercialización y el modelo de consumo. Porque hablando del consumo, en estos 30 años se nos ha trastocado nuestros modelos de consumo y se nos ha impuesto un sistema de consumo que es el acorde a los intereses de las grandes corporaciones agroalimentarias. Productos alimentarios excesivamente industrializados, con alto consumo de sustancias, de colorantes artificiales, conservadores artificiales, saborizantes artificiales, aflatoxinas, transgénicos, toda esa gama de producción artificial de alimentos que además de promover las ventas y utilidades de las grandes corporaciones, que no son más de 25 que tienen en sus manos el sistema alimentario mexicano, están produciendo enfermedades. Hoy la alimentación no produce salud, sino produce enfermedad y produce muerte. Hoy México es un país de malnutridos. Tenemos por un lado casi un tercio de personas con hambre y desnutrición, principalmente niños y niñas menores de 5 años, zonas rurales, zonas indígenas, y 2/3 de obesos. Somos el segundo país en el mundo con obesidad y el primer lugar en el mundo en obesidad infantil, con las enfermedades asociadas a este asunto. Consumir refrescos, consumir alimentos chatarra, frituras, todo eso nos lo han impuesto en estos 30 años. Y estas son las consecuencias. ¿Y por qué se dice que el modelo ha funcionado? Porque ha funcionado solo para 25 grandes corporaciones agroalimentarias mexicanas y transnacionales. Y ellos son los que deciden en este país. Si a ellos les va bien, ¿para qué cambiar? Pero la pregunta es, ¿qué necesitamos hacer? ¿Seguir en lo mismo o cambiar? En producción, en comercialización, mercados, en consumo. Y a eso me voy a dedicar enseguida. El fracaso de este modelo en México y en el mundo ya es reconocido a nivel mundial por las Naciones Unidas, por la FAO, hasta el Banco Mundial, hasta el Banco Interamericano de Desarrollo ya reconocen el fracaso de un modelo de agricultura y alimentación centrado en una minoría de agricultores comerciales, en un modelo tecnológico que utiliza agroquímicos en forma masiva producidos fuera y lejos de la zona de producción, con consumo ineficiente de agua, con alto consumo de energía fósil y con altos impactos negativos ambientales, y que no alcanza para producir alimentos para toda la población, ni de precio accesible, ni de calidad suficiente. Hoy en el mundo hay 1,000 millones de personas con hambre y cada año aumenta. Hoy en México hay más de 30 millones con hambre. Ese modelo ha fracasado en todos los órdenes. Entonces, frente a ese hecho de que la dependencia alimentaria aumenta la pobreza en México y el hecho de que los precios internacionales de los alimentos
se han disparado en los últimos 5 años, sobre todo de 2007 a 2008. Hoy les quiero decir que hasta el gobierno federal recién entrado ya reconoce que necesitamos hablar de autosuficiencia alimentaria. Después de 30 años ya se reconoce la necesidad de autosuficiencia alimentaria en México. El secretario de Agricultura, recientemente ingresado, ya habla de la necesidad de la autosuficiencia alimentaria. El tema es entonces que ese es un tema pues que ya no pueden negarlo, pero el tema es ahora cómo lograr la autosuficiencia alimentaria en México. Ese es el tema ahora. Y frente a ese tema hay diversas opciones, diversas respuestas, diversas alternativas. Solamente quería decirles antes un tema fundamental. ¿Por qué los precios internacionales de los alimentos en las nubes? ¿Por qué no los precios internacionales bajos? Como nos habían dicho hace 20 años, por lo cual se firmó el Tratado de Libre Comercio y por lo cual se dejó abandonado al campo y a los campesinos y a los productores y a las productoras, porque teóricamente era más barato importar alimentos que producirlos en México. Y por eso se abandonó al campo, y por eso cayó la producción, la productividad y aumentaron las importaciones. Y ahora tenemos precios internacionales altos. Nada más les doy un dato para ubicar. En diciembre de 1993, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio y previo a su entrada en vigor en enero de 1994, el precio del maíz estaba alrededor de $80 la tonelada. El precio del dólar estaba alrededor de 3 pesos con 30 centavos. Importar una tonelada de maíz, más o menos estaba como a 350 pesos por tonelada, contra el precio de garantía de ese tiempo, 750 pesos por tonelada. Entonces decía en el gobierno de Salinas y los neoliberales, por cierto, Luis Telles, que ahora es el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, decía que era más barato pues importar maíz a 350 que pagar a los campesinos a 750, que aunque se sacrificaran a los productores se iban a beneficiar los consumidores, que era la mayoría. Y así decidieron entrar al Tratado de Libre Comercio con todo y maíz y frijol. Bueno, pues resulta que esto se acabó y hoy tenemos un nuevo paradigma de precios altos de los alimentos y de gran volatilidad, y que ese paradigma llegó para quedarse, no es una cuestión transitoria ni coyuntural. En 2007 y 2008 el gobierno dijo, ay no, es el tortillazo de Calderón, que la tortilla subió, va a regresar el maíz y la tortilla a sus niveles previos. Pues no. Y les voy a decir por qué vamos a tener unos 20 años, 25 años, 30 años de precios altos de los alimentos en el mundo. Y por eso seguir con la política de dependencia alimentaria es una política tonta, estúpida, suicida para un país de 115 millones. Van a seguir los precios altos porque el precio del petróleo está alto y va a seguir alto, y las reservas del petróleo se están agotando, y la agricultura cada vez está más vinculada al precio del petróleo, no solo porque consume agroquímicos y energía para la producción, distribución, transporte, procesamiento, sino porque justamente países como Estados Unidos y Europa han utilizado las tierras agrícolas y los excedentes que antes tenían, como el caso del maíz, para producir etanol. Les doy un dato, hoy en Estados Unidos están produciendo de toda la cosecha de maíz de Estados Unidos, 40% se utiliza para la producción de etanol. Lo que antes les sobraba y nos lo aventaba a nosotros a precios dumping por abajo de costo, todas esas montañas de excedentes desaparecieron porque el gobierno de los Estados Unidos y el Congreso prefirieron subsidiar y proteger la producción de etanol, y se acabaron esos excedentes. Y hoy 120 millones de toneladas de maíz se van para hacer etanol, que sirve para llenar los tanques de gasolina
en lugar de llenar las panzas de las personas. La agricultura, fíjense, es un cambio brutal. La agricultura ya no está sirviendo para producir alimentos para la gente, sino está sirviendo para producir combustibles para los carros y que Estados Unidos disminuya su dependencia del petróleo de afuera. Entonces, ese hecho hace que entonces la agricultura cada vez esté más subordinada a los mercados de energía. En Europa se utiliza mucho biodiesel con la soya transgénica y con la palma de coco. Y cada vez es una tendencia creciente. Entonces, esto va a existir durante muchos años en adelante. Segundo factor que empuja los precios arriba, que es la vinculación de los mercados financieros a los mercados de futuros agrícolas. A raíz de la crisis inmobiliaria y financiera de Estados Unidos, grandes fondos de inversión, gigantes, se movieron del sector de la industria inmobiliaria y del financiamiento en la industria inmobiliaria al sector de commodities, entre otras, commodities agrícolas, commodities de energía, commodities metales. Y se metieron a comprar futuros. Y hoy, ¿cómo se forman los precios internacionales de los alimentos, del maíz, del trigo, del soya, de la carne, de la leche? No tiene nada que ver con cuánto se produce, cuánto se consume y qué reservas hay, sino qué pasa en los mercados financieros y qué pasa en los mercados de energía. Y como esos dos mercados son altamente volátiles y especulativos, es que tenemos primero una gran demanda y una gran volatilidad. Así como llegó el maíz el año pasado, no sé, $8 por bushel, y hoy está cayendo, se dice que puede caer abajo de 6 o a 5, pero es una volatilidad que nunca más se había visto antes. Entonces, claro que hoy los gobiernos ya no pueden con el pago de las importaciones. ¿De dónde sacan divisas? Y el problema es que con la crisis de los precios, acuérdense que 2008 y 2009, Rusia y Ucrania cerraron sus exportaciones de trigo para proteger su mercado interno. En la crisis de 2008, Indonesia, Tailandia, Vietnam, otros países del sudeste asiático cerraron sus exportaciones de arroz para proteger su mercado interno. En Estados Unidos se racionó la venta de arroz en las tiendas por la escasez. Y nosotros como país dependiendo más y más y más de las importaciones, pues no es sostenible. Por eso entonces digo, sumado a los impactos del cambio climático global, ya el día de ayer el doctor Villalpando les habló de ese tema. Muchos no lo creen y dicen, no, bueno, pues ahí está la helada de este año en Sinaloa. La del 2011 decían, es que es una entre cada 56 años. Bueno, ¿y por qué se presentó 2 años después? El tema de heladas, sequías, calores extremos, alteraciones de los ciclos climatológicos es algo que llegó para quedarse y va a estar afectando la producción, la disponibilidad y los precios. Y el otro es el crecimiento demográfico. Hoy somos casi 7,000 millones en el planeta, en 2050 9,500 millones que tienen que comer, y además otros países sí están creciendo. Nosotros estamos creciendo a 2% anual en el mejor de los casos en 30 años. China entre 8 y 10%, la India 6 y 8%, Brasil 6%, pero nosotros somos de no crecimiento. ¿Por qué? Porque no tomamos nosotros en México nuestras decisiones, sino la imponen para el beneficio de las transnacionales. Entonces, por eso hoy en el mundo todos hablan ahora de autosuficiencia alimentaria, hasta el gobierno mexicano, hasta el secretario de Agricultura. Pero ya regreso al tema, ¿cuáles son las salidas? ¿Hay falsas salidas para obtener la autosuficiencia alimentaria y en maíz o soluciones verdaderas? Les voy a hablar de 2 falsas soluciones que están promoviendo. 1, una nueva etapa de revolución verde con transgénicos. Ahora nos están vendiendo, como los españoles conquistadores, los espejitos, que el maíz transgénico
es milagroso, que no necesita agua para producir. Hasta que ustedes se van a ir de vacaciones permanentes porque no necesita trabajo. Se puede sembrar hasta en el pavimento el maíz transgénico. Sí, así no lo venden, pero es un engaño de un monopolio Monsanto. Si tenemos un problema de la dependencia alimentaria, ahora un monopolio que promueve más dependencia es la que teóricamente nos va a permitir lograr la autosuficiencia alimentaria y combatir el hambre en México y en el mundo. O sea, yo creo, compañeros, que ya es necesario despertar y dejar de creer en lo que nos venden de afuera. Nosotros en 30 años nos hemos convertido no en un país de productores ni en un sector agrícola de productores. Nos hemos convertido en consumidores, pasivos, acríticos. Compramos todo y no producimos nada. Lo único que producimos son migrantes, desigualdad, miseria y marihuana y cocaína y crimen organizado y corrupción. Entonces, hablando de rendimientos, es falso que con maíz transgénico tengas más rendimientos. Los híbridos mejorados, aquí en Jalisco, los han confirmado que tienen rendimientos superiores a Estados Unidos con transgénicos, ¿sí o no? En Sinaloa, que es el estado maicero más importante del país, tienen rendimientos promedio superiores a los de Estados Unidos con transgénicos. Y solamente, cuando ya les dices esos datos y los compruebas también con estadísticas del propio Departamento de Estados Unidos, dicen, no, es que efectivamente no es el tema de rendimientos, sino la disminución del uso de agroquímicos. Ah, sí, muy bien. No usas con el maíz transgénico BT insecticida, como lo usarías en un modelo de Revolución Verde sin transgénico, pero usas más herbicida. Y justamente el Roundup, el glifosato de Monsanto, que tiene consecuencias ecológicas y a la salud terribles. Pero vas a dejar de usar urea y los agroquímicos y los fertilizantes químicos, pues no, va a ser igual o más. Vas a dejar de usar agua, no, es lo mismo. Y además una semilla, entonces falso que tienen mejoras ecológicas, pero además te vas a conectar más, y por sí hay 2 o 3 empresas que producen las semillas con transgénicos, 1 o 2, más dependencia y con más costo económico año con año. Y además vas a contaminar esa diversidad de maíces nativos que son la base para el mejoramiento genético y la adaptación para los impactos del cambio climático que se están presentando hoy y se pueden presentar en los siguientes 20, 30, 50, 80, 100 años. Ellos nada más quieren vender semilla de transgénica en 2 millones de hectáreas, que son las comerciales del norte, y su Roundup, $800 millones por año. Eso es lo único, y no aportan nada. Y para eso es que el gobierno quiere darle permisos de siembra comercial a Monsanto en 2 millones de hectáreas. No los necesitamos, son una falsa solución. Podemos lograr autosuficiencia alimentaria y maicera con soluciones verdaderas, no a los transgénicos. Hay que decirlo con toda claridad y ya dejémonos de estar comprando otra vez espejitos en el campo mexicano. La segunda falsa solución es una revolución verde para los pobres. Como reconocen y aceptan que los transgénicos no tienen nada que ofrecer a los agricultores de pequeña y mediana escala y temporaleros, porque hablan de que tienen maíces resistentes a la sequía, no tienen ni uno solo. Los únicos permisos que están solicitando son para el gusano barrenador de Estados Unidos, no ni siquiera nuestras plagas de aquí. Es tecnología de hace 15 o 20 años lo que quieren vendernos a nosotros, tecnología obsoleta. No tienen ningún transgénico para resistencia a la sequía, para suelos ácidos, etcétera, etcétera. Es pura mentira. Entonces, como reconocen que los transgénicos no son para los pequeños y medianos temporaleros, sobre todo del centro del país y sur-sureste, entonces inventaron en la administración pasada un programa que se llama Más Agro, con el CIMIT. Fíjense ustedes, le dan la espalda al INIFAP,
a los investigadores mexicanos. Tienen que ir con los investigadores extranjeros. El CIMIT es un organismo internacional que está cerca de Texcoco, pero no está gobernado por México ni por mexicanos. Y luego los del CIMIT les da el gobierno mexicano dinero y luego subcontrata a los investigadores del INIFAP que están ahí prácticamente nomás sentados porque no tienen dinero para salir a campo. Entonces, ahí es una nueva revolución verde para los pobres, pero eso ya lo vimos hace 20, 30 años. Labranza de conservación ya lo promovió FIRA. Y solamente sirve para terrenos planos, y solamente si tienes maquinaria agrícola. Y sigue siendo, sí, semillas mejoradas, dicen que sin transgénicos, ya es un buen punto, pero con los mismos esquemas de agroquímicos externos producidos en Ucrania por los monopolios. No hay nada nuevo. Esa es una falsa solución. Y luego llega Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, y Bill Gates, el segundo hombre más rico del mundo, a dar regalitos al CIMIT, al Masagro, para reforzar ese programa para combatir el hambre y lograr la autosuficiencia en México y en el mundo. Puras falacias, puras mentiras, puras falsas soluciones. Por eso yo creo que hoy es tiempo de dejar a un lado las falsas soluciones y reconocer la necesidad de construir nosotros mismos desde el productor, la productora, desde la unidad de producción, desde las organizaciones locales, desde los gobiernos locales, estatales y desde el gobierno nacional, nuestras propias soluciones. Y yo les quiero decir que hay una buena noticia. A lo largo de 10, 15 años, 20 años, diversas organizaciones de productores, entre las cuales aquí en Jalisco hay algunas destacadas, en Nayarit, en Guanajuato, en Michoacán, en Chiapas, en todos, han estado trabajando en un nuevo modelo tecnológico, un nuevo modelo de producción. Y hoy les quiero decir que con una alianza estratégica que tenemos con SICASA, representada aquí con Miguel y un grupo de científicos de primer nivel a nivel mundial, y otro despacho que se llama Gaia, con gente que ha trabajado 30 años en temas de agroecología y diversas organizaciones vinculadas a nuestra asociación, estamos llevando a cabo una auténtica revolución tecnológica para la autosuficiencia alimentaria y maicera, con campesinos, pequeños y medianos productores y sin transgénicos. Estamos demostrando que con las pequeñas y medianas unidades de producción podemos aumentar productividad sensiblemente, podemos bajar costos sensiblemente, podemos aumentar rentabilidad sensiblemente y podemos hacer la recuperación, regeneración del suelo y del medio ambiente y producir alimentos sanos y nutritivos. Fíjense ustedes, compañeros y compañeras, que estamos ante la víspera de una revolución tecnológica que, en palabras del doctor Sergio Ramírez, que si está aquí le pido que levante la mano. Sergio Ramírez es un científico que tiene 35 años de experiencia en diversos campos, entre otros mejoramiento genético, que es parte del equipo de SICASA. Él ha sintetizado esta agricultura, este cambio tecnológico, esta revolución tecnológica, como lo que yo voy a decir. Pasar de una agricultura de insumos a una agricultura de conocimientos. Fíjense ustedes, pasar de una agricultura de insumos a una agricultura de conocimientos. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense ustedes que en la Revolución Verde, desde hace 40, 50 años, nos impusieron diversos modelos y maneras de ver la agricultura y el mundo y vernos a nosotros mismos de esta manera. Uno, los productores, los campesinos no saben nada, son ignorantes, son tontos, son estúpidos, son pendejos. Los que saben son los de fuera y los institutos de investigación, y para eso va a venir el tema del extensionismo agrícola. Les van a decir qué es lo que tienen que hacer. Algo de fuera hacia adentro. El de adentro, el productor, no sabe nada. Segundo tema, la tierra es
un material inerte, no tiene vida. Hay que traer la vida, los nutrientes de fuera. Urea, de Ucrania. Hay que traer la urea de fuera de Ucrania, no solamente fuera de la parcela, ni de la comunidad, ni del municipio, ni del estado, sino fuera del país. Todos los insumos de fuera. Una agricultura de fuera. Y nos cerraron los ojos al hecho descubierto por los antepasados hace 8,000, 9,000 años, por los que descubrieron la agricultura y domesticaron al maíz, que los nutrientes están en el suelo y están en el medio ambiente, en el aire. Ahí están. Abajo de ti y arriba de ti, no a 10,500 kilómetros que te tengas que traerlo de fuera, comprado para monopolios, sacando divisas del país, contaminando el planeta con las transportaciones a gran distancia. Y hoy todavía nos siguen diciendo que la manera de incrementar rendimientos es con más urea, más agroquímicos de monopolios y de compañías transnacionales y de externos. Y entonces hemos descubierto y desarrollado una alternativa a eso, que decir, no. Hoy la manera de incrementar productividad, bajar costos, aumentar rentabilidad y proteger el suelo y el agua y el medio ambiente, producir alimentos sanos y nutritivos, es a partir de, uno, ¿cuáles son los principios de la nueva revolución tecnológica? Pero antes de eso, ¿de dónde se nutre esta revolución tecnológica? Uno, son 5 vertientes. Uno, la agricultura tradicional mesoamericana de este país, que durante 8,000 años ha generado conocimientos. Aquí en esta zona se desarrolló uno de los focos civilizatorios más enormes a nivel de todo el mundo. Gracias a la agricultura maicera, gracias a la domesticación del maíz. Y todo ese conocimiento que fue la base para un desarrollo de culturas que hoy admiramos hacia atrás, pero negamos hacia el presente. Admiramos a los agricultores muertos, a los pueblos indígenas muertos, y despreciamos a los agricultores vivos. Los consideramos ignorantes y tontos, y nos burlamos de la gente del campo. Vean ustedes las películas, vean ustedes los programas de televisión, porque nos han dicho que no sabemos nada, que el suelo no tiene, ni el aire tiene nutrientes, ni la planta puede asimilar estos nutrientes, y también hasta nos han despreciado la comida nuestra. El maíz es para animales, el frijol para los marranos, y así. El pozol, el pulque, toda nuestra diversidad de alimentos regionales nos sirve. Lo bueno que la única alimentación que vale es esta, si es que quieres desarrollarte. Entonces, una vertiente de la nueva revolución tecnológica con campesinos y transgénicos es reconocer el valor de la agricultura tradicional en México, la diversidad de agriculturas. 2, reconocer la contribución de la Escuela Mexicana de Mejoramiento Genético. Tenemos investigadores de primer mundo que están ahí arrumbados en el INIFAP. 3, el aporte de la agroecología, la vinculación entre producción agrícola y conservación del medio ambiente, la interacción, producción vegetal, animal con medio ambiente. 4, ese es el aporte más reciente, la vinculación de científicos del más alto nivel mundial comprometidos con la sociedad y sirviendo a las iniciativas campesinas, trabajando con el productor y en parcela, haciendo la agricultura de conocimiento, el conocimiento campesino con el conocimiento científico. Y aquí ustedes han visto algunos científicos de esa naturaleza y esa vertiente, encabezada por Sicasa
Miguel Trejo Luna, el doctor Valdespino, el doctor Quero, el doctor Sergio Ramírez, ahora recientemente se va a incorporar el doctor Villalpando, otros investigadores de esa naturaleza que están aportando conocimientos científicos de punta y tecnologías de punta. Es la cuarta vertiente. Y la quinta vertiente, un modelo de organización autónoma, autogestiva de campesinos y pequeños y medianos productores, que es el modelo ANEC, que integra toda la gama y diversidad y complejidad de servicios para ponernos al servicio del productor y la productora y su familia. Esto han conformado una revolución tecnológica en marcha. Tenemos ejemplos. ¿Cuándo habían ustedes oído hablar de producción forzada, de resistencia vegetal? O de hacer análisis de suelo con resonancia magnética. Gracias. Y miles de otros conocimientos de microbiología, edafología, fisiología vegetal, biología molecular, física cuántica, pero no en los laboratorios, sino en la parcela, dialogando y platicando con el productor. Y de esa manera hemos logrado incrementos de rendimientos y bajar costos, productividad y preservación de la naturaleza impresionante. Estamos recuperando la esencia de la agricultura, el cultivo del suelo y de las plantas y de los animales. Y del agricultor, una gente culta. El agricultor es una gente culta. Agricultor, cultivador del suelo, es una gente que tiene muchos conocimientos del suelo, del agua, de la planta, de los animales, del clima. Y esos conocimientos tenemos que reconocerlos, respetarlos e integrarlos con los conocimientos científicos de punta, de científicos comprometidos con el productor, con la autoeficiencia alimentaria, con campesinos y sin transgénicos. Y esos principios de esta nueva revolución tecnológica, rápidamente los enuncio. 1, 8 principios, muy rápidamente. Reconocimiento de la calidad de sujetos de derechos, sujetos productivos y portadores de conocimientos agrícolas relevantes a las y los campesinos, a las y los productores en pequeña y mediana escala, a los ejidos, comunidades y pueblos indígenas. Los campesinos, pequeños y medianos productores, no deben ser considerados nunca más como pobres y beneficiarios de los programas gubernamentales, ni como aplicadores de los paquetes tecnológicos impuestos por las corporaciones agroalimentarias con el apoyo de su red de distribuidores, despachos de asistencia técnica, fundaciones Produce, de la Banca de Desarrollo y de las instituciones públicas de investigación. Terminemos eso de una vez y para siempre. El centro de la revolución tecnológica es el productor, la productora. No son pobres y no requieren tratamiento de pobres ni ayuda de pobres. Son sujetos productivos, tienen un potencial productivo inmenso que se les ha bloqueado y no se les ha reconocido. Es una falacia que digan que los pequeños y medianos no pueden producir. China, con 1/3 de hectárea promedio por productor, produce los alimentos para 1.500 millones de chinos y chinas, con la segunda potencia económica en el mundo, y dentro de 12 años, con 4 meses, será la primera potencia mundial. Pero hay reconocimiento a la capacidad productiva de los pequeños, pero hay políticas acorde a esa dimensión de la unidad de producción. Y no hay la estigmatización. Es que nos imponen lo que le conviene a Estados Unidos y a las transnacionales. Entonces, ese es lo primero. No queremos ayuda de pobres. Queremos que se nos reconozca nuestro potencial productivo y se nos apoye al desarrollo de ese potencial productivo, que es muy grande. 30 años de abandono, los comerciales ya llegaron casi al tope de su potencial, ya no pueden más. Los sinaloenses, además con las heladas menos. Pero ¿dónde está el gran potencial? En el 85% de los pequeños y medianos productores del resto del país que no han sido apoyados, y su potencial está en el 10 o en el 15% apenas. Ahí es donde está el potencial a desarrollar, y ahí está donde podremos lograr la autosuficiencia alimentaria con campesinos y sin transgénicos. Segundo principio,
Reconocimiento a la organización campesina autónoma y autogestiva como sujeto colectivo de la nueva revolución tecnológica, como su motor y soporte principal. La organización campesina a nivel local y en redes regional, estatal y nacional debe proveer a los productores integrantes un conjunto integral de apoyos y servicios a la producción, a la comercialización, al financiamiento, a la asistencia técnica, a la vinculación con científicos comprometidos, a la gestión de apoyos públicos, a la gobernabilidad campesina, a la rendición de cuentas. Un productor solo, me decía el subsecretario de Agricultura, Jesús Aguilar Padilla, que hace poco lo vimos, es que yo conozco una empresa, Ceres, que produce muy buena semilla, pero no ha podido. Pues sí, es que por más bueno que sea su semilla, se enfrenta a un campo desorganizado, a miles y miles, cientos de miles de productores dispersos, desorganizados. Así no se puede. Pero si Ceres o cualquier encuentra una organización, la organización puede articular bien todos los apoyos y ponerlos de mejor manera a disposición de su socio productor individual. 3. Desarrollo de sistemas de producción agrícola sustentables y diversificados con base en los conocimientos campesinos y científicos. La ciencia y la tecnología deben estar al servicio de la iniciativa campesina, de sus necesidades, las de sus comunidades, la de la región y la del país en su conjunto. Las investigaciones públicas de investigación, así como los científicos y tecnólogos, deben reorientar completamente su quehacer y establecer alianzas a largo plazo con organizaciones de productores autónomas y autogestivas con proyectos productivos alternativos. 4. Los cambios y plazos de transición hacia una agricultura sustentable y diversificada, sin agroquímicos, sin transgénicos y sin dependencia de insumos externos, debe ser autodeterminada por los propios campesinos. Aquí no hay un modelo que te obliguen. Algo que es fundamental, compañeros y compañeras, ya no necesitamos urea de Ucrania. El nitrógeno está en la atmósfera arriba de nosotros. Necesitamos solamente entender cómo son los procesos de fijación del nitrógeno atmosférico en el suelo y para que sea asimilable por la planta y aumentar rendimientos. Y para eso necesitamos la interacción en el suelo, la microbiología en el suelo, la restitución de la materia orgánica para que sea el sistema complejo el que permita la asimilación del nitrógeno atmosférico y otros nutrientes del suelo. Ese es el tema. Y la clave de esto es producir nosotros nuestra propia semilla. Ustedes están comprando semilla de maíz a 2,500 o hasta 3,000 pesos la bolsa, ¿no es así? ¿Y por qué? ¿Para enriquecer a transnacionales o les gusta trabajar para ellos? Podemos producir semillas, maíces sintéticos a 500 pesos el bulto con rendimientos similares. Podemos producir nuestro propio humus y lixiviados de composta, nuestros propios harinas mineralizadas, nuestros propios insectos y otros animales útiles para combatir plagas, enfermedades en nuestra parcela, en nuestra localidad, para además dar empleo y trabajo a nuestros hijos y nuestros profesionales y nuestros técnicos y bajar los costos a menos de 50% y aumentar los rendimientos a más de 50%. ¿No les parece que esto sea posible y sea deseable para ustedes y para el país? Pues esto lo están haciendo ya, compañeros. Y algo más, entender a las plantas y a los procesos fisiológicos en las plantas, porque también podemos hacer, entendiendo a las plantas, agricultura forzada y resistencia vegetal. Aquí tenemos ejemplos. Un día les pido que platiquen con Olga Alcaraz, que está ahí, pero uno por uno no se vayan a amontonar. Hace poco pasó una helada en el centro del Bajío y ellos trabajan en el Valle de Morelia, Queréndaro. A los que no estuvieron bajo este esquema, pérdida total en trigo. Con una estrategia de resistencia vegetal, hubo una recuperación de trigos hasta 80-85%. Nayarit, no sé si hay compañeros de Nayarit, en frijol y sorgo, un proceso de producción forzada para incrementar rendimientos, bajar costos, para combatir el fusarium sin fungicidas, con un costo de producción de 80 pesos por hectárea.
Muchos ejemplos tenemos. Está en nuestras manos. ¿Y saben qué es lo más importante de toda esta revolución tecnológica? Ustedes van a alcanzar, conquistar la libertad. Se van a volver productores libres, no encadenados y sujetos al distribuidor de insumos, a la fundación X, al proveedor, a la corporación que te dice, ahora es esto, ahora es aquello, ahora es esto, ¿qué le hago? ¿Qué le pongo? ¿Qué me recomiendas? Y nada más somos administradores y el dinero sacándolo de la bolsa para ellos. Cada vez producimos más, pero cada vez tenemos menos rentabilidad y cada vez jodemos más el suelo y el agua la contaminamos y la agotamos y producimos alimentos que dañan a la gente. ¿Eso es ser agricultores? ¿Eso es lo que queremos ser? Pues no, eso no lo queremos ser. Por eso este camino nuevo, esta revolución tecnológica con campesinos y transgénicos plantea la producción local de todos sus insumos. Es posible. 5. La formación de dirigentes campesinos, de productores destacados, técnicos y gerentes campesinos representa el factor determinante en la revolución. Como decimos, es una agricultura de conocimientos, entonces formación como este encuentro, este seminario y muchas otras maneras, intercambio, el conocimiento es la clave. Por eso tenemos que ponerle el máximo, no es un insumo, es la gente el centro de la revolución tecnológica y el conocimiento. Y para eso necesitamos impulsar capacitación masiva y significativa de campesinos y comunidades. No es cierto que los campesinos y productores no deben aprender ni deben tener conciencia crítica y nada más deben aprender a obedecer órdenes, como ayer alguien decía, no sé de dónde, porque leí en el periódico, pero la gente tiene conocimiento y debe de tener conciencia crítica y debe animar su curiosidad. No habría agricultura sin la curiosidad de nuestros antepasados. Sabían un chorro, miles de cosas, pero nos han dicho que no sabemos nosotros nada. Entonces, el conocimiento y la formación es clave a partir de experiencias exitosas, conocer las experiencias vivas en parcelas de campesinos destacados y bajo el modelo de enseñanza de aprendizaje de campesino a campesino y de campesino a científico y de científico a campesino. Fíjese que los campesinos de Sicasa aprenden de los productores y van a parcela y platican y dialogan. No son científicos de laboratorio ni de parcela y que se sienten muy exquisitos de que son doctores. Aquí el doctor de ayer, Villalpando, estuvo 25 años en la Organización Mundial de Meteorología, si no me equivoco, con sede en Ginebra. Y está puesto para ahí ir a sus parcelas o ir a donde sea. Valdespino, Sergio Ramírez, por ejemplo, son científicos de guarache, son científicos descalzos y no se andan con que dígame doctor y yo sé todo. No, van a campo, platican, sacan la planta, le abren las raíces y el tallo y a ver qué tenemos. La encueran, o lo encueran también, tratándose de mujer. Bueno, 6. La nueva revolución tecnológica supone la producción local autogestiva o en redes a nivel regional o estatal vía la organización campesina de semillas nativas o híbridas mejoradas, humus lixiviados, abonos verdes, harinas mineralizadas, biofertilizantes, caldos nutritivos, ácidos orgánicos, entomopatógenos, fertilizantes foliares, sustancias húmicas, aminoácidos, hormonas de crecimiento, inductores de resistencia, etcétera, análisis continuos de planta, suelo y agua, etcétera, lo que ya les había comentado. 7. La revolución tecnológica implica, esto es muy importante, una revolución de conciencias, valores y actitudes, en primer lugar de los propios productores, comunidades y organizaciones campesinas. Se requiere recuperar valores, oigan esto compañeros, tales como la autoconfianza individual y colectiva, la cultura del trabajo y del esfuerzo individual y colectivo,
la ayuda mutua y la solidaridad, la conciencia de que tenemos calidad de sujetos productivos, sujetos de derechos y somos portadores de conocimientos pertinentes. Es muy importante abandonar algo que en los últimos 30 años se promovió en el campo. Necesitamos abandonar las actitudes pobristas. Ay, es que somos muy pobres, somos muy pobrecitos. Victimistas. Ay, es que nos han tratado muy mal. Y es que peticionistas, estirar la mano. Fatalistas, no se puede, es que así ha sido y ya no puede ser de otra manera. Y pasivas. Esto es fundamental. Si ustedes no quieren cambiar, sigan enriqueciendo a los monopolios, sigan envenenando el suelo y el agua y sigan produciendo alimentos dañinos y sigan ustedes empobreciéndose y dejando ese futuro para sus hijos y sus nietos. Pero si ustedes quieren cambiar, el cambio está en ustedes en primer lugar, cambio de conciencia, recuperar. La gente antes en el campo era muy orgullosa de su trabajo y de su valor. Hoy a la gente ya no le da pena estar ahí hasta vender su voto por 100 pesos. Es imprescindible, evidentemente estos cambios también se requieren en los 3 órdenes de gobierno, en las universidades y centros de investigación y en los científicos y técnicos y en lo individual. Y finalmente se requiere de una nueva política de Estado a largo plazo para construir otro sistema agroalimentario y nutricional, y asimismo es ineludible el rompimiento y la subordinación del Ejecutivo y del Congreso de la Unión a las transnacionales agroalimentarias y establecer una nueva alianza con los sectores productivos del campo. Entonces, este es el primer tema, compañeros, que sí les quiero yo plantear. ¿Necesitamos autosuficiencia alimentaria y maicera? Muy bien, ya todo el mundo le habla. ¿Qué camino seguir? ¿Falsas soluciones o soluciones verdaderas? Nosotros tenemos en nuestras manos demostrar al país cuál es la solución verdadera. Hay otros investigadores como Antonio Turren y Tim Wise que han, en caso particular de maíz, demostrado que podemos producir más de 50 millones de toneladas de maíz. Importamos 9,5 millones de toneladas de maíz grano con valor de $3,000 millones. Pero si a eso sumamos cuánto se importa en alta fructosa de maíz, que se hace con maíz, y los cárnicos que se hacen con maíz, estamos importando 17 millones de toneladas de maíz. Producimos 24 en el mejor de los casos, pero podemos producir 50. Con una nueva revolución tecnológica como la que hemos planteado ahora y con una política de Estado de largo plazo que cuesta. Claro que cuesta, se necesita inversión pública fuerte, pero cuesta más la dependencia, la pérdida de la soberanía, la malnutrición, el hambre, la violencia, el crimen organizado, la pérdida de futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos. Eso cuesta más, enfrentar las catástrofes de que viene una helada, una sequía, un terremoto, lo que sea, siempre vamos atrás frente a las catástrofes. Entonces, ahí está el segundo tema. El tercer tema, nuevas formas de integración en la cadena de valor. Ya es el momento que reflexionemos también de que en estos 30 años todo ha estado funcionando a favor de los monopolios. Las políticas gubernamentales están hechas a la medida de los monopolios, A por C, según el interés de los compradores. Tenemos que estar al contentillo de los compradores porque si no, no compran. Y si no compran, problemas, se caen los precios y hay problemas sociales. ¿Qué necesita el señor Maseca? ¿Qué necesita el señor Bimbo, el señor Cargill, el señor Bimbo, el señor Lala, el señor Bachoco? ¿Qué necesitan los señores? Y eso es lo que hacemos. Pero ese es el tema del gobierno. Pero ¿saben que también nosotros como productores hemos equivocado el camino? Porque nos hacemos pedazos para venderle a Maseca. Nos hacemos pedazos y cuando Maseca le da la gana nos da una patada en el codo y nos hace un lado. Pero hemos olvidado un hecho. La mayor parte de los productores son pequeños y medianos.
pero la mayor parte de los consumidores, de los industriales, son pequeños y medianos. También del lado de los pequeños y medianos compradores o procesadores, industrializadores, solamente miran a los monopolios y desprecian a los… O sea, entre pequeños y pequeños nos despreciamos, no nos vemos. Todo el mundo quiere ver a los poderosos, a los monopolios. Y al ser todos estamos compitiendo a ver quién le vende a Maseca. Y cuando a Maseca le da su regalada gana, como ahora, cierra las compras en Chiapas. ¿Y a cómo está el precio del maíz en Chiapas, Hipólito? ¿2,000 qué? 3,300 o 3,500. Cuando el referente de precio internacional mínimo 4,250. Los sinaloenses no pudieron con los monopolios el año pasado. Cerraron las compras y se cayó el precio a 3,800. Estaba a 4,500 el referente internacional. Y entonces el gobierno, ¿qué tiene que hacer? Suplicarles a los monopolios que compren. Ahí te va el subsidio. Y por eso ellos concentran la mayor parte del subsidio público. Pero nosotros también hemos caído en la trampa. Y yo lo que les quiero venir a proponer, compañeros, es uno, tenemos que mirar a los pequeños y medianos consumidores. Molineros, nixtamaleros, sector pecuario, engordadores pequeños y medianos de nuestra localidad, de nuestra región, de nuestro estado. Otra manera de crear otros mercados donde ya no seamos tan débiles frente a un poderoso, sino seamos más o menos del mismo tamaño y nos ayudemos a desarrollar otro mercado. Por eso yo les quiero decir que hemos estado hablando con asociaciones de molineros de aquí del estado de Jalisco, de la ciudad del Valle de México, de Guerrero, contratos para que hagamos agricultura por contrato con ellos acorde a las condiciones y necesidades de pequeños y medianos. Y eso es la única manera de desarrollar otros canales de comercialización que nos hagan menos dependientes. Pero para eso necesitamos dos cosas. Uno, organización de pequeños y medianos productores, porque les quiero decir una cosa, la mayor parte de los productores no están organizados. Tenemos la cultura del individualismo, de la competencia, de la no cooperación fomentada por el gobierno. Todos los programas casi favorecen a individuos, no a colectividades. Y también porque tenemos una cultura de agandallamiento. La historia de las organizaciones en general ha sido engañar y aprovecharse, uno, para el control político de los campesinos y dos, para el enriquecimiento de unos cuantos. Hay razones para desconfiar. Pero el gobierno nada más opera programas individuales. Oportunidades individual, Procampo individual, adultos mayores individual, puro individual, cada quien puede ir individualmente y resolver cosas. Pues así nunca, en ninguna parte del mundo puede haber desarrollo de su agricultura sin organización. En Estados Unidos todos los granjeros están organizados, todos, en cooperativas, federación de… En Canadá, en la Unión Europea, en Japón, en Corea, en China, en Cuba, donde quiera. Aquí en México no, porque es muy claro por qué no se quiere que haya organización de productores. Uno, por razones económicas y dos, por razones políticas. Razones económicas porque de esa manera los monopolios enfrentan a cientos de miles de productores, pero dispuestos a regalar sus dineritos a los monopolios. Organizados las cosas serían, entonces qué bueno que no haya organización. Y para fines políticos, productores desorganizados son más factibles del control político. Se les sigue viendo al campo nada más como control político y voto verde. Entonces el gobierno tiene que apoyar la iniciativa para organización de pequeños productores, pero deben ser organizaciones autónomas, autogestivas, plurales, no políticas, no vinculadas a partidos ni a cuestión política. Y tiene que apoyar a la organización de los pequeños y medianos consumidores y procesadores e industrializadores. En 30 años solitos no se han organizado los productores, solitos no se han organizado los pequeños y medianos procesadores, distribuidores, consumidores, industrializadores. Se necesita una política de Estado para ordenar el mercado y equilibrar el terreno de juego. Eso es elemental. Por eso tenemos que, a la vez que hacer relaciones, organizaciones de productores con organizaciones de consumidores, necesitamos hacer que los programas se ajusten a esta nueva estrategia.
todos los programas son a la medida de Maseca y todos tenemos, si queremos jugar, tenemos que ser como Maseca. Pues no. Y si queremos ser como Maseca, pues sale el tiro por la culata, como un ejemplo que tuvimos negativísimo. Seacomex, una organización comercializadora, se quiso parecer a Maseca y ahí están los resultados. No, tenemos que ensayar nuevas formas de comercialización y de relación. Y tenemos un mundo de oportunidades entre los pequeños y medianos productores con los pequeños y medianos consumidores. Y esto es lo que yo les quiero poner como reto fundamental. Trabajemos en eso, cuesta, hay que desarrollar, hay que construir, pero tarde o temprano eso nos va a dar más estabilidad en precios y certidumbre en comercialización que solamente estar hincándonos frente a Maseca y Cargill. Termino lo siguiente. El papel del Estado en la rectoría, regulación y ordenamiento de los mercados. El gobierno mexicano no puede seguir siendo aliado y cómplice de los monopolios como lo ha sido hasta la fecha. Hace poco todavía la Secretaría de Agricultura dijo que se necesitaban importar 2 millones de toneladas de maíz urgentes por las pérdidas de Sinaloa, por la helada. Y hay más de 400,000 toneladas de maíz del primavera-verano que no se pueden comercializar. O sea, ¿qué les pasa? ¿Por qué nada más piensan en...? Y bueno, está la epidemia de gripe aviar, pues suben los precios del huevo, aumentan las utilidades de bachoco y todo funciona en función de los monopolios. Queremos que el gobierno ya deje de ser empleado de los monopolios y reconozca que está para servir a lo público y al interés nacional, y sobre todo a los sectores productivos. No están hablando de que hay que desmantelar los monopolios en el sector de telecomunicaciones. Vaya, por fin. ¿Y en el sector agroalimentario no hay monopolios? Monsanto no es un monopolio, Maseca no es un monopolio, Cargill no es un monopolio, Bachoco no es un monopolio, Lala no es un monopolio. ¿Por qué seguir tolerando eso? Tenemos que exigir que el gobierno asuma el mandato constitucional. No le estamos pidiendo favores, le estamos pidiendo que cumpla con la obligación constitucional que dice: el Estado debe regir, debe ser el rector de la economía y debe conducir la economía del país, no los monopolios. El mandato constitucional que habla de un sistema de economía mixta, economía pública, economía privada y economía social. Nosotros somos economía social. Mandato constitucional, derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la alimentación, etcétera. ¿Por qué vamos a seguir aceptando que vivir en el campo es vivir mal y jodidos? Sin derecho a la educación, sin derecho a la salud, sin derecho a buenas comunicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué somos de segunda clase? ¿No producimos? ¿No fuimos parte de la historia de este país, de la identidad? ¿No produjimos los alimentos para la industrialización y la urbanización de este país? Solo desde 1982 nos dijeron que nosotros ya no servíamos y éramos desechables. Ahora están volteando a ver a nosotros como la única salvación para resolver la crisis alimentaria, pero que no solamente nos pidan producción. Nosotros también queremos derecho a una vida buena en el campo, para que la gente no migre, porque si no tenemos derechos iguales, ¿por qué no vamos a exigir una buena educación en el campo, una buena salud, buenas comunicaciones, buena vivienda, buena casa? ¿Por qué no? ¿Por qué nada más los de la ciudad? ¿Por qué? ¿En dónde está escrito eso? Entonces también tenemos que decir, tenemos derechos humanos, sociales, económicos y culturales. Tenemos derechos como ciudadanos, no somos ciudadanos de segunda clase. Tenemos derechos como mexicanos y mexicanas. Tenemos que exigir esos derechos porque si no, la vida en el campo no tendrá futuro, mucho menos para nuestros hijos y nuestros nietos. Y hay otro mandato constitucional. En la Constitución se prohíben los monopolios. Está clara en la Constitución. Se tienen que acabar los monopolios en el campo. Y el gobierno tenemos que obligarlo a que desmantele a Maseca, a Bimbo, a Bachoco, a Monsanto, a Nestlé, a Cargill, a Walmart, que acaba con los pequeños y medianos distribuidores y nos impone un modelo alimentario, etcétera.
Tenemos que obligar al gobierno a que en lugar de la alianza con los monopolios haga una alianza con los sectores productivos, principalmente de pequeños y medianos. Tenemos que obligar al gobierno a que haya precios remunerativos. No es cierto que hay precios de mercado. Es una mentira. En cualquier país hay precios que soportan el ingreso a los productores. Costo de producción más utilidad. En cualquier condición. Si no, no hay autosuficiencia alimentaria. Precios competitivos al industrializador y precios accesibles al consumidor. Esos tres intereses no se pueden conciliar por el mercado. Tiene que entrar el Estado. Precios remunerativos al productor, precios competitivos al procesador, industrializador, distribuidor, precios accesibles al consumidor. El mercado, ya vimos en qué resulta. Precios de monopolio y solamente ganan los monopolios, pierden los productores, pierden los consumidores y perdemos todos como país. Sin intervención del Estado para esto, no hay equilibrio, no hay estabilidad ni hay equidad. Necesitamos una reserva pública de alimentos. Frente a los desastres no tenemos 1 kilo de alimentos para enfrentar una caída en la producción o una presión especulativa interna o internacional. Otra cosa sería, Monsanto, no quieres comprar a 4,000, Maseca, no quieres comprar a 4,500, que es el precio de referencia internacional. Abro mis puertas y yo recibo a 4,500. Tan solo por hablar así y anunciar eso, Maseca se va a ver obligado a comprar. Y no necesito comprar 1 solo kilo, pero tener puertas abiertas a compras 4,500. Si me cae el grano, perfecto, lo recibo y me volteo al sector procesador y no le vendo al precio especulativo de Monsanto, porque Maseca al comprar a 3,800 se voltea al molinero y le dice, son 6,000 pesos, lo siento mucho, es el precio internacional, más las bases. O sea, a los dos. Entonces, gobierno, 4,500 más costos financieros de almacenamiento, de administración, mermas, te lo vendo a 5,000 pesos la tonelada. O apoyo los programas de ayuda alimentaria para comunidades, para escuelas, para hospitales, para gente de bajos ingresos. Eso lo ha hecho Brasil. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Antes lo hacíamos. No se necesita regresar al pasado. Recuperación de la soberanía alimentaria en materia de comercio exterior. Hoy tenemos escasez de maíz, Maseca y Cargill pueden exportar a Venezuela si les conviene, generando más escasez y elevación de precios y más hambre y pobreza. Y no pasa nada, es libre mercado. Hoy vamos a entrar a la cosecha e importan, se cae el precio, no necesitamos, tenemos las bodegas llenas. No es posible, ese mercado ya sabemos que necesitamos que otra vez recuperemos el control. Si necesitamos importar, importemos. Bien. ¿Cuándo? Cuando sea necesario. ¿Por dónde? Por donde sea necesario. ¿Por quiénes? Por quien sea necesario. ¿Hacia dónde? Por administrar el comercio. Esto no quiere decir que cerremos las fronteras y hagamos un muro para no importar nada. Y cada vez que necesitemos, importamos, pero lo justo, lo necesario. Pero ¿quién va a decidir esto? El Estado mexicano y no los monopolios. Un programa nacional de cadenas de pequeños y medianos agricultores con pequeños y medianos empresarios del sector maicero, economía, Zagarpa, Hacienda. Necesitamos decir no al maíz transgénico. Esa es una necesidad que todos no necesitamos engañarnos ni que nos engañen. Monsanto paga mucho dinero para cabildear y necesitamos desmantelar los monopolios y desarticular las prácticas anticompetitivas en el campo. Pues son los temas que quería tocar con ustedes. Sí podemos y debemos lograr la autosuficiencia alimentaria con soluciones verdaderas, con campesinos y transgénicos. Debemos decir a un lado, hacer a un lado las soluciones falsas. Necesitamos decir a un lado a los monopolios. Necesitamos atrevernos a ser parte de esta nueva revolución tecnológica que está haciendo historia en este país. Necesitamos decir no a los monopolios y necesitamos decir al gobierno que cumpla sus obligaciones.